Mira, no tendría ningún problema, pero creo a estas alturas y para los efectos concretos de esto que no vale la pena. No vale la pena. Bueno, ella sostiene que ha desaparecido material. El material que ha desaparecido es el relativo a los 4 casos, los famosos 4 casos, el del petróleo, Discover, Petrotec, etcétera. El del cemento, es decir, que tuvo que ver con precisamente la reducción de los aranceles. Se supone que Cementos Lima se opone a esta... Cemex, digamos, era la interesada en conseguir la reducción, habría trabajado con Garrido Leca en este asunto, ¿no es cierto?, para hacer el lobby para eso. El tema de los hospitales, donde también estaría Garrido Leca, y el tema del Banco Azteca, que son 4 temas. En el tema del Banco Azteca también estaría Garrido Leca. Es un hombre de orquesta, ¿no? Es un hombre de orquesta. Sí, casi renacentista en bueno, sus habilidades para llegar a diversos sitios. Sí. ¿Cuál es digamos, cuán comprometedora podría ser la información que está en todo este material respecto de estos 4 casos? ¿Cuán graves son estos 4 casos? ¿Cuál de esos 4 casos es el que realmente ha movido todo este asunto? ¿Qué podemos decir sobre eso? Lo que yo hasta este momento he podido establecer es que el caso empieza como un seguimiento al asunto, a la disputa que hay entre industriales locales por lo del cemento, los aranceles del cemento, y además por lo del Banco Azteca, y que posteriormente va perfilándose, va entrando en otras direcciones. Pero empieza por eso. Por eso. Ahora, cuando... Es decir, se contrataría un seguimiento ¿a quién? ¿Pero por qué? Hasta donde yo puedo entender, inicialmente el objetivo central del seguimiento electrónico fue Hernán Garrido Leca y la gente que estaba vinculada con él. Había en ese tiempo una discusión fuerte dentro del gabinete respecto de la cuestión cementera. Y según un miembro del gabinete en ese entonces me ha explicado, había 3 posiciones ahí. Los liberales doctrinarios, creo que estoy mirando uno, que postulaban la reducción general de aranceles. Aquellos que postulaban la reducción de los aranceles solo para cemento. Y aquellos que postulaban la reducción de aranceles para todo menos para el cemento. Entonces, los primeros tenían una posición que estaba básicamente fundamentada en su visión, de la doctrina económica. Los segundos, obviamente, estaban vinculados con determinados grupos empresariales. Claro. Y la idea que había era que Garrido Leca era quien con más fuerza buscaba presionar por la reducción de cemento específicamente. Claro. Entonces, el seguimiento estuvo dado hacia él. Ahora, en todo ese proceso, porque además fue una cosa muy organizada en el sentido de tratar de evitar que se pudiera llegar a quienes habían pagado, organizado, digamos, ese seguimiento, yo creo de que se perdió control, se perdió comando y control de todo ese operativo y se fueron abriendo toda una serie de oportunidades en esa especie, digamos, de animado movimiento, casi de festín de inversiones y del deseo de tanta gente de poder intervenir en ese festín. Entonces se fueron grabando conversaciones sumamente interesantes lo que se ha conocido ha alimentado ya el conocimiento de la picaresca local, que muy sexys, digamos, en términos de agarrar corrupter las corrupciones, y una parte de los que estaban haciendo ese seguimiento, alguno de ellos me declaró ser adicto a la información, o que se sintió también a su turno indignado por el grado de corrupción que era evidente que estaba saliendo ahí, empezaron a seguir la cosa hacia donde los llevara. Había también un elemento de la facilidad tecnológica. Casi todas las interceptaciones son a teléfonos fijos. De acuerdo. Garrido Leca, pues, es una persona que es más bien aficionada a la tecnología y estaba casi con los últimos celulares. Pero da la impresión que en algún momento se cambia el foco del seguimiento de Garrido Leca. Cementos Lima, digamos, habría sido en teoría la interesada en este seguimiento. Cementeras. Cementeras, sí. En general. Se cambia el foco de Garrido Leca a Rómulo León, y Rómulo León ya aparece vinculado. Entra y ahí Rómulo. Sale de Discover, que no tiene nada que ver con Garrido Leca en ese caso. Hay gente que está haciendo seguimiento a esto, y digamos, si entra un personaje
que se llama Fortunato y se apellida Canán. Sí, pues. Una especie de pachá caribeño, ¿no es cierto?, que llega además y tiene acceso a la presidencia de la República muy rápidamente, que se hospeda solamente en una suite, en la mejor suite del Hotel Country, y que empiezan a desfilar a su suite casi todos los políticos locales de alguna importancia. Claro. Entonces es irresistible, ¿no es cierto? Y si de ahí sale, entra Rómulo León y luego Alberto Quimper, que a la vez protagonizan algunos de los diálogos telefónicos más sabrosos desde el punto de vista de la picaresca política nacional, entonces yo creo que se hace como irresistible su seguimiento. Sobre todo que BTR era una empresa que además hacía seguimientos para incluso fines de seguridad nacional, era una especie de, no sé, un mini servicio de inteligencia, ¿no? Bueno, Incluso quien dirige... ha espiado cosas en Chile. Sí, quien dirigía BTR, el contraalmirante Ponce Feijó, García le dio el grado, después se lo quitó, pero no sé si tiene basamento legal como para quitarle ese grado. Había sido su director de la Dirección de Inteligencia Naval y había sido delegado naval en Chile, y es un oficial indudablemente diestro en lo que es inteligencia electrónica. Y había estado obviamente muy dedicado a eso, de tal manera de que una vez de que salió y estuvo en la vida privada, no creo que haya dejado de tener algunos preocupaciones y contactos relacionados con eso. Ahora, Jorge del Castillo, ¿cuán vinculado puede estar a, digamos, a problemas complicados desde el punto de vista delictivo en este asunto? Cuando hay una investigación en curso es audaz y es exagerado hacer cualquier tipo de conclusión. Yo lo que diría es que esto, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, a pesar de lo que se ha examinado en los juzgados, es necesario de investigarse mucho más. Es necesario investigar. Del Castillo se ha defendido como gato panza arriba. Y lo que puede decirse en favor suyo es que no ha eludido dar la cara en ningún momento. Sin embargo, yo creo que es necesario profundizar mucho más y tratar de establecer de otro lado cuáles son las líneas en las cuales se producen conflictos de intereses, en lo que es la función de un político que tiene representación de la nación como tal, con la función de alguien que puede estar interesado en promover determinado tipo de inversiones. El gobierno como tal en ese momento había establecido como política la promoción de inversiones, pero ¿en qué momento se cruza la línea en la cual esta promoción de inversiones como principio general termina siendo la abogacía, el ayudar a un conjunto de negocios o algunos en particular? Yo creo que eso, el término de conflicto de intereses, es algo, y si ese conflicto de intereses además tuvo alguna expresión remunerativa, es algo que está todavía por investigarse. Y yo espero y confío que a pesar del esfuerzo que ha habido por desaparecer pruebas, haya habido backups. Al fin y al cabo, estamos hablando de que por ambos lados, ¿no es cierto?, por el lado tanto de la gente de la Dirandro que hizo las investigaciones, como por el lado de la gente de BTR, ambos son especialistas de inteligencia con mucha experiencia. Y yo no creo de que en todos los casos se haya tenido información importante sin habérsele hecho algún backup. Y yo creo que ese backup, varios de esos backups deben existir todavía y espero que puedan recuperarse en futuro. Por lo menos están esas dos copias espejo de esos dos USB. Eso se ha recuperado. Eso se ha recuperado, ¿no es cierto? Sí. La última pregunta sería, ¿por qué la Dirandro? ¿Por qué entró la Dirandro a ver este asunto siendo una entidad dedicada a las drogas? ¿Qué tenía que ver con por una razón muy sencilla en ese aspecto. Hay un momento en el que García, el presidente García, se entera que quienes están chuponeando podría ser gente vinculada, que ha tenido vinculaciones con la Dirección de Inteligencia Naval. Y él había tenido un acercamiento muy especial hacia la Marina, desde la campaña política y durante toda la primera parte de su gobierno. Entonces, ahí entiendo de que él se siente en una posición difícil. Y busca el grupo
que esté en condiciones de poder investigar a esta gente muy especializada en inteligencia electrónica, y el único que llenaba esas características era el Grupo de Investigación Especial de la DIRANDRO, el único que tenía el equipamiento y el entrenamiento necesario como para hacerlo. Entonces interviene la fiscal de la Nación, y a través del fiscal Milla, el que está en la parte de lucha con el crimen organizado, es que ordenan salir a la DIRANDRO de su misión y encargarse de eso. Como sabrás, eso lo vuelven a hacer en el caso del espía Riza. Ese mismo grupo, bajo el mando del coronel Morán, son los que capturan al espía Riza posteriormente. Pues son los únicos que tienen la formación, el equipamiento necesario como para poder hacerlo. Eso lo explica entonces. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vamos a estar atentos entonces a esto, a este caso tan complicado, tan difícil.